Uso de sonidos en Flash. Sonidos y Flash. Importación de sonidos. Formatos de archivo de sonidos admitidos. Cómo añadir un sonido a la línea de tiempo. Eliminación de un sonido de la línea de tiempo. Cómo añadir un sonido a un botón. Sincronización de un sonido con animación. Edición de sonidos en Flash. Edición de sonidos en Soundbot. Uso de sonidos en Flashlight. Sonidos y Flash. Adobe Flash Professional ofrece diversas alternativas para utilizar el sonido. Puede crear sonidos que se reproduzcan de manera constante, independiente de la línea de tiempo, o utilizar la línea de tiempo para sincronizar una animación con una pista de sonido. Puede añadir sonidos a botones para hacerlos más interactivos y hacer que aparezcan y desaparezcan de forma paulatina para refinar más la pista de sonido. Hay dos tipos de sonidos en Flash Professional: sonidos de evento y sonidos de flujo. Un sonido de evento debe descargarse por completo antes de empezar a reproducirse y continúa haciéndolo hasta que se detiene completamente. Los flujos de sonido empiezan a reproducirse en cuanto se ha descargado información suficiente para los primeros fotogramas y sincronización con línea de tiempo para reproducirse en sitios web. Se crea contenido en Flash Professional para dispositivos móviles. Flash Professional permite incluir también sonidos del dispositivo en el archivo SWF publicado. Estos sonidos están codificados en el formato de audio nativo de cada dispositivo, como MI, DI, MFI o SMAF. Puede utilizarse bibliotecas compartidas para vincular un sonido a varios documentos. También puede utilizar el evento OnSoundComplete de ActionScript 2.0. El evento SoundComplete de ActionScript 3.0 para desencadenar un evento basado en la realización de un sonido. Puede cargar sonidos y controlar la reproducción mediante comportamientos predefinidos o con componentes de medios. Estos últimos también proporcionan controles para detener la reproducción, ponerla en pausa, rebobinarla, etc. También puede utilizar ActionScript 2.0 o 3.0 para cargar sonidos dinámicamente. Para obtener más información, consulte Attack Zone, método Sound Attack Zone, y LoadZone, método Sound.LoadZone. En referencia al lenguaje ActionScript 2.0 o la clase Sound en referencia al lenguaje de componentes ActionScript 3.0. Nota: solo Flash Professional, ActionScript 2.0 y ActionScript 1.0 no se admiten en Flash Pro. Nota: solo Flash Professional. Para trabajar con sonido en Flash Pro no es necesario preinstalar QuickTime ni iTunes. Los siguientes videos y tutoriales muestran instrucciones detalladas sobre el uso del sonido en Flash Professional. Video: Working with Sound. Trabajo con sonido en inglés, que dura 2 minutos con 57 segundos. Video: Working with Soundbot and Flash, que dura 4,2 segundos. Utilización 4 minutos, 2 segundos. Utilización de Soundbox y Flash en inglés. Video: Layers TV, episodio 74, 3D Tools and Sounds. Duración 23 minutos con 9 segundos. Layers TV, episodio 74, herramientas y sonido 3D en inglés. Artículo: Synchronizing Text with Audio, sincronización de texto con audio en inglés. Serie de videos: Working with Audio, trabajo con audio en inglés. Video audio en Flash Part 1, Sound on the Timeline, audio Flash Parte 1, sonido en la línea de tiempo en inglés. Layersmagazine.com. Video: audio en Flash Part 2, Sound and ActionScript, audio Flash Parte 2, sonido y ActionScript en inglés. Layersmagazine.com. Importación de sonidos. Para colocar archivos de sonido en Flash Professional, impórtelos a la biblioteca del documento actual. Primero, selecciona archivo, importar a biblioteca. Segundo, en el cuadro de diálogo, importar, localice y abra el archivo de sonido deseado. Nota: también puede arrastrar un sonido desde una biblioteca común a la biblioteca del documento actual. Flash Professional almacena los sonidos en la biblioteca junto con los mapas de bits y los símbolos. Solo es necesario una copia del archivo de sonido para utilizar el sonido de varias formas en el documento. Si desea compartir sonidos entre los documentos de Flash Professional, puede incluir los sonidos en las bibliotecas compartidas. Flash Professional incluye una biblioteca de sonidos
Contiene una gran variedad de útiles sonidos que se pueden emplear para aplicar efectos. Para abrir la biblioteca de sonidos, elija ventana, bibliotecas comunes, sonidos para importar, un sonido de la biblioteca. Nano usa su archivo FLA, arrastra el sonido de la biblioteca de sonidos en el panel de biblioteca de su archivo FLA. También puede arrastrar los sonidos de la biblioteca de sonidos a otras bibliotecas compartidas. Los sonidos pueden necesitar una cantidad considerable de espacio en disco y de memoria RAM. No obstante, los datos de sonido MP3 están comprimidos y ocupan menos espacio que los datos de sonido WAV o AIF. En general, cuando utiliza archivos WAV o AIF, es preferible utilizar sonidos mono de 16 o 22 KHz. Lo estéreo utiliza el doble de información, pero Flash Professional puede importar sonidos de 8 o 16 bits a una frecuencia de muestreo de 11 a 22,644 KHz. Los sonidos grabados en formatos con velocidad que no sean múltiplos de 11 KHz, como 8, 32, 6, 96 KHz, se vuelven a muestrear cuando se importan a Flash Professional. Flash Professional también permite convertir los sonidos a velocidades más bajas al exportarlos. Si desea añadir efectos a los sonidos de Flash Professional, es preferible importar sonidos de 16 bits. La memoria RAM del sistema es ilimitada. Trabaje con clips de sonido cortos o con sonidos de 8 bits en lugar de 16 bits. Nota: solo Flash Professional para importar o reproducir sonidos en Flash Pro no es necesario preinstalar QuickTime ni iTunes. Formatos de archivo de sonidos transmitidos. Puede importar a Flash Professional los siguientes formatos de archivo de sonido: Adobe Sound.asnd, se trata de formato de sonido nativo de Adobe Soundbot. WAV.wav, AIF.alf o AIFs. MP3 puede importar los siguientes formatos de archivos de sonidos adicionales: SoundDesigner.sd2, SunAu.au.snd, FLAC.FLAC, Orbis.org.oga. Nota: ASR es un formato de archivo de audio que no se puede destruir nativo a Adobe Soundbot. Los archivos ASND pueden contener datos de audio con efectos que se pueden modificar más adelante, sesiones de varias pistas, soundbox y capturas de pantalla que permite volver a un estado anterior del archivo ASND. ¿Cómo añadir un sonido a la línea de tiempo? Puede añadir un sonido a un documento desde la biblioteca o cargar un sonido a un archivo SWF de tiempo en tiempo de ejecución mediante el método LoadSound o el objeto Sound. Para obtener más información, consulte LoadSound, método Sound.LoadSound en la referencia del lenguaje ActionScript 2.0 o la clase Sound en referencia de ActionScript 3.0. Primero, importar el sonido de la biblioteca si no lo ha hecho ya. Segundo, seleccione insertar línea de tiempo capa. Tercero, con la nueva capa de sonido seleccionada, arrastre el sonido desde el panel biblioteca hasta el escenario. El sonido se añade a la capa activa. Puede colocar múltiples sonidos en una capa o en capas que contengan otros objetos. No obstante, se recomienda que cada sonido se coloque en una capa separada. Cada capa actúa como un canal de sonido separado. Los sonidos de todas las capas se combinan cuando se reproduce el archivo SWF. Cuarto, en línea de tiempo seleccione el primer fotograma que contiene el archivo de sonido. Quinto, seleccione ventana, propiedades y haga clic en la flecha que aparece en la parte inferior derecha para ampliar el inspector de propiedades. Sexto, en el inspector de propiedades elija el archivo del sonido en el menú emergente sonido. Séptimo, elija una opción de efecto en el menú emergente efectos. No aplica ningún efecto al archivo de sonido. Seleccione esta opción para eliminar efectos aplicados con anterioridad. Canal izquierdo, canal derecho. Solo se reproduce el sonido del canal izquierdo o derecho. Desvanecimiento de izquierda a derecha, desvanecimiento de derecha a izquierda. Cambia el sonido de un canal al otro. Difuminado, incrementa gradualmente el volumen de un sonido. Desaparece, reduce gradualmente el volumen del sonido. Personalizado, permite crear sus propios puntos de entrada y salida y de sonido mediante editar envoltura. Octavo, seleccione una opción de sincronización en el menú
emergente sync. Nota: si vas a situar el sonido en un fotograma que no sea el fotograma 1 o en la línea de tiempo principal, selecciona la opción de tener evento. Sincroniza el sonido con un evento que se reproduce en un sonido de evento cuando aparece el fotograma clave inicial y se reproduce por completo, independientemente de la cabeza lectora en la línea de tiempo. Incluso si la reproducción del archivo SWF se detiene, al reproducir el archivo SWF publicado, los sonidos de evento se mezclan. Si ya está reproduciendo un sonido de evento y se vuelve a crear una instancia del sonido, por ejemplo, el usuario vuelve a hacer clic en un botón o la cabeza lectora pasa por el fotograma clave inicial del sonido, la primera instancia del sonido continúa reproduciéndose y otra instancia del mismo sonido comienza a reproducirse al mismo tiempo. Recuerde esto cuando utilice sonidos más largos, ya que podrían solaparse al final y provocar efectos de audio no deseados. Iniciar es equivalente a evento, pero si el sonido ya está reproduciendo, no se reproduce en una nueva instancia del mismo. Detener el sonido especificado. Flujo. Sincroniza el sonido para reproducirlos en un sitio web. Flash Professional hace que la animación vaya a la misma velocidad que los flujos de sonido. Si Flash Professional no puede dibujar los fotogramas de animación a una velocidad suficiente, se los salta. Al contrario que los sonidos de evento, los flujos de sonido se detienen cuando el archivo SWF se detiene. Nunca pueden sonar durante un periodo más largo que la longitud de los fotogramas que ocupan. Al publicar el archivo SWF, los flujos de sonido se mezclan. Un ejemplo de flujo de sonido, el audio de un personaje en una animación que se reproduce en fotogramas múltiples. Nota: si utiliza un sonido MP3 como flujo de sonido, deberá volver a comprimir el sonido para exportarlo. Puede exportar el sonido como archivo MP3 con la misma configuración de compresión que tenía cuando se importó. Estas posibilidades se explican y se demuestran en este tutorial de video creado por Andy Ardenson en infiniteskills.com. Noveno. Introduzca un valor en repetir para especificar el número de veces que el sonido se debe reproducir, o seleccione reproducir indefinidamente para que se repita continuamente. Para una reproducción continua, introduzca un número suficiente alto para reproducir el sonido con una duración larga. Por ejemplo, para que un sonido de 15 segundos dure 15 minutos, introduzca 60. No se recomienda crear reproducciones indefinidas con flujo de sonido. Si un flujo de sonido se establece para reproducirse infinitamente, los fotogramas se añadirán al archivo y el tamaño de archivo aumentará tantas veces como se reproduzca el sonido. Décimo. Para probar el sonido, arrastre la cabeza lectora sobre los fotogramas que contienen el sonido o utilice los comandos del controlador o del menú control. Eliminación de un sonido y la línea de tiempo. Primero, en la línea de tiempo que contiene el sonido, seleccione un fotograma que también contenga el sonido. Segundo, en el inspector de propiedades, vaya a la sección sonido y seleccione ninguno en el menú de nombre. Presione eliminar el sonido de la capa de la línea de tiempo. ¿Cómo añadir un sonido a un botón? Puede asociar sonidos con los diferentes estados de un símbolo de botón. Los sonidos se almacenan con el símbolo, por lo que funcionan en todas las instancias del mismo. Primero, seleccione el botón del panel biblioteca. Segundo, seleccione editar en el menú panel y todo en la esquina superior derecha del panel. Tercero, en la línea de tiempo, botón añadir una capa de sonido, insertar línea de tiempo, capa. Sonido, insertar. Cuarto. En la capa de sonido, crea un fotograma clave normal o vacío para que se corresponda en el estado del botón al que desea añadir un sonido. Insertar línea de tiempo, fotograma clave, insertar línea de tiempo, fotograma clave vacío. Fotograma clave vacío. Por ejemplo, para añadir un sonido cuando el botón está presionado, crea un fotograma clave en el fotograma con la etiqueta presionado. Entonces, en el fotograma clave que ha creado. Sexto, seleccione ventana propiedades. Séptimo, en el inspector de propiedades, elija un archivo de sonido en el menú emergente sonido. Octavo, seleccione evento en el menú emergente sync. Para asociar un sonido diferente a cada fotograma clave de botón, crea un fotograma clave vacío y añada otro archivo de sonido para cada fotograma clave. También
puede usar el mismo archivo de sonido y aplicar un efecto de sonido distinto para cada fotograma clave del botón. Sincronización de un sonido con una animación. Para sincronizar un sonido con una animación y detenga el sonido en los fotogramas clave. Primero, añada un sonido a la línea de tiempo de su propia capa. Consulte más arriba para obtener instrucciones. Segundo, para sincronizar un sonido con un evento en la escena, crea un fotograma clave inicial para el sonido que corresponda al fotograma clave del evento en la escena en la que quiera activar el sonido. Puede seleccionar cualquiera de las opciones de sincronización descritas arriba. Consulte la sección Cómo añadir un sonido a la línea de tiempo. Tercero, crea un fotograma clave en la línea de tiempo de la capa de sonido. En el fotograma donde desee que termine el sonido, en la línea de tiempo aparecerá una representación de archivo de sonido. Cuarto, seleccione ventana y propiedades y haga clic en la flecha que aparece en la parte inferior derecha para ampliar el inspector de propiedades. En el inspector de propiedades elija el mismo sonido en el menú emergente sonido. Sexto, sin abandonar el inspector de propiedades, seleccione tener el menú emergente sincronización. Cuando se reproduce el archivo SWF, el sonido se detiene al llegar al fotograma clave final. Ejemplo, para reproducir el sonido, arrastre la cabeza lectora en la línea de tiempo. Edición sonidos en Flash. El Flash profesional puede definir el punto inicial de un sonido, controlar el volumen del sonido mientras se reproduce. También puede modificar los puntos inicial y final de los sonidos. Esto es útil para reducir el tamaño de los archivos de sonido mediante la eliminación de las secciones no utilizadas. Primero, añada un sonido a un fotograma o seleccione un fotograma que ya contenga un sonido. Segundo, seleccione ventana, propiedades. Tercero, haga clic en el botón editar situado en la parte derecha del inspector de propiedades. Cuarto, siga uno de estos procedimientos. Para cambiar los puntos inicial o final del sonido, arrastre los controles desde comienzo y final de editar envolverte. Para cambiar la envoltura de un sonido, arrastre los selectores de envoltura para modificar los niveles en los distintos puntos de sonido. Las líneas de envoltura muestran el volumen del sonido a reproducirse. Para crear selectores de envoltura adicionales, hasta 8 en total, haga clic en las líneas de envoltura. Para eliminarlos, arrastrelos fuera de la ventana. Para ver una parte mayor o menor del sonido de la ventana, haga clic en los botones acercar o alejar. Para cambiar la unidad de tiempo de segundos a fotogramas, haga clic en los botones segundos y fotogramas. Quinto, para escuchar sonidos editados, haga clic en el botón reproducir. Edición de sonidos en Soundbot. Si tiene una Soundbot instalado, puede utilizar Soundbot para editar sonidos que haya importado a su archivo FLA. Una vez que se hayan introducido los cambios en Soundbot, cuando guarde el archivo y sobreescriba el original, los cambios se reflejarán automáticamente en el archivo FLA. Si cambia el nombre de archivo o formato del sonido después de editarlo, necesitará volver a importarlo en Flash Professional. Para obtener un tutorial de video sobre el uso de Flash junto con Soundbot, consulte Working with Soundbot and Flash. Uso de Soundbot y Flash en www.adobe.com/airbit4100-xp-es. Nota: Soundbot solo está disponible en equipos de Windows y equipos Macintosh basados en Intel. Para editar un sonido importado en Soundbot, primero haga clic en el botón derecho Windows o con la tecla Control presionada Macintosh y el sonido del panel biblioteca. Segundo, elija edición en Soundbot. El menú contextual se abre el archivo en Soundbot. Tercero, edita el archivo en Soundbot. Cuarto, guarda el archivo cuando haya terminado. Para guardar los cambios en un formato que no se puede destruir, elija el formato ASNE. Si guarda el archivo en un formato distinto al original, tendrá que volver a importar el archivo de sonido a Flash Professional. Quinto, vuelva a Flash Professional para ver la versión editada del archivo de sonido y al panel biblioteca. Nota: no se pueden editar sonidos en la biblioteca de sonidos. Ventana de bibliotecas comunes, sonidos con el comando edición en Soundbot. Para editar estos sonidos en Soundbot, abra la aplicación y seleccione el sonido en el panel Resource Central. Edite el sonido y a continuación importe a Flash Professional. Uso de sonido en Flashlight. Flashlight admite dos tipos de sonido: sonido Flash Professional estándar, utilizados en aplicaciones Flash Professional de escritorio y sonidos de dispositivo. Flashlight 1.0 admite únicamente sonidos de dispositivo, mientras que Flashlight 1.1 y 2.x admiten tanto sonidos estándar como de dispositivo. Los sonidos de dispositivos se almacenan en el archivo SWF, publicados en su formato de audio nativo, como MIDI o MFI.
Durante la reproducción, un flashlight transmite los datos del sonido al dispositivo, lo que descodifica y reproduce como una mayoría de los formatos de audio de dispositivo no se pueden importar en flash profesional. Debe importar un sonido proxy, un formato compatible como MP3 o WAV, que se sustituye por el sonido de dispositivo externo que especifique. Los sonidos de dispositivos solo pueden utilizarse como sonidos de evento y no pueden sincronizarse con la línea de tiempo como ocurre con los sonidos estándar. Flashlight 1.0 y Flashlight 1.1 no admite las siguientes funciones disponibles en la versión de escritorio de Flash Player: el objeto Sound Action Script, carga archivos MP3 externos, la opción de compresión de voz. Para obtener más información, consulte trabajo con sonido, video e imágenes en desarrollo de aplicación de Flashlight 2.x o trabajo con sonido en desarrollo de aplicaciones de Flashlight.